al Evangelio según San Lucas y el capítulo 24. Nada más quiero empezar con el texto en donde empezamos en la sesión previa. Y se van a acordar que yo les decía que los dos hombres iban caminando a Emaús muy tristes. Se acerca un desconocido que nosotros sabemos que era Jesús y dice: oigan, ¿de qué están platicando? Y le miraron con cara de incredulidad. ¿Acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Y él dice: pues, ¿qué cosas? ¿Cuáles cosas? No, pues de Jesús, Nazareno, hombre poderoso en Dios, y las autoridades nuestras ya le crucificaron, y algunas mujeres dicen que fueron a la tumba y que no estaba. Y es en esto que Jesús les dijo esto, 24-25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? En la sesión previa hablamos un poco de los padecimientos de Jesús. Hablamos de la cruz, ¿se acuerdan? Y dijimos que el significado de la cruz era, aunque ellos no entendieron, en la cruz hay redención y hay pacto. Además, que era el plan eterno de Dios profetizado por los profetas, y ahí encontramos también lo que voy a llamar una fuente de limpieza continua mediante la sangre de Cristo para que podamos continuar en el pacto. Pero él aquí decía esto: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Yo quiero hablar un poco de lo que es su entrada en gloria. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Que no solo murió en la cruz, pero resucitó, y en haberse resucitado ascendió a los cielos y fue exaltado a la diestra del Padre. Y ahí está en este momento, y estamos en esperas de su regreso pronto, ¿sí o no? Entonces yo les invito que ahora que vean en sus Biblias Lucas 19. Lucas 19. Yo tengo un nieto que se llama Lucas. Buena gente. Lucas 19, y vamos a leer una parábola que se extiende hasta el 27. Lucas 19, 11 dice lo siguiente: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Por qué? Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
y también a aquellos, mis enemigos, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, por la riqueza de tu palabra y por la gloria que sale de la palabra para ti. Señor, en este momento yo te pido mucha gracia. Yo te pido gracia para poder hablar en una manera ordenada, en una manera clara, y pido gracia para todos los que están aquí que pueden oír. Porque, Padre, aún queremos ver más de la gloria de tu Hijo. Porque al fin de cuentas, la gloria de tu Hijo es inmensa. Y Padre, revélanos, por favor, mediante tu palabra y el Espíritu Santo, la gloria de tu Hijo Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús estaba en su último viaje a Jerusalén. Ya había puesto su rostro hacia la ciudad, ya iba en camino hacia Jerusalén. Y cuando estaba por llegar a Jerusalén, fue acompañado por una multitud muy grande. Y el versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Está yendo él hacia la ciudad, hay una multitud de personas con él y siente él la necesidad de decirles una parábola. ¿Por qué sintió la necesidad de decirles una parábola? Dice, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, que va Jesús con toda la bola de la gente y toda la gente está muy emocionada y están pensando, cuando llegamos a Jerusalén, Jesús es el hijo de David, Él va a tomar el trono de David y el reino de Dios se va a establecer. Ya Dios nos va a levantar como nación y vamos a romper el yugo romano y vamos a sujetar a las naciones. Y tenían ellos una tremenda expectativa de lo que iba a ser la restauración del reino davídico salomónico. Y estaban todos ellos muy entusiasmados, muy inspirados, pensando que esto iba a suceder. Pero el único problema es esto. Lo que estaban pensando era equivocado. Y entonces, por el hecho que lo que ellos estaban esperando, imaginando, era equivocado, Jesús les dijo una parábola con el fin de corregir su manera de pensar. ¿Nunca has tenido un momento cuando el Señor viene a corregir tu manera de pensar? Todos creemos que tenemos razón hasta que Dios o la esposa nos hable, ¿sí o no? Y al fin de cuentas ellos iban con una idea de cómo iba a ser todo y Jesús dice, no, pues este va a ser un problema, porque las cosas no van a salir como ellos imaginan. Entonces les voy a contar una parábola para abrirles los ojos para que puedan entender cómo van a ser las cosas. Y entonces les cuenta esta parábola. Muchos de nosotros decimos, es la parábola de las minas. No, no es tanto. Es la parábola del reino de Dios. ¿Ok? Y entonces les cuenta una parábola. ¿Qué es una parábola? Es algo tomado de la vida cotidiana, la vida común, usada por Cristo, por Dios, con el fin de ilustrar verdades divinas. Tal vez la parábola más famosa de toda la Biblia es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo Jesús? Echando mano a una situación que a lo mejor había pasado en diferentes hogares, en diferentes tiempos, y él tomaba esta situación de la vida cotidiana con el fin de ilustrar los principios del reino de Dios. La parábola del sembrador, igual. Él tomó lo que era lo común y corriente en cuanto a sembrar semilla en el campo, y él tomó el proceso y lo usó como una ilustración de cómo funciona la prédica del Evangelio. Ahora él les está contando una parábola.
Él está sacando algo de la historia, de la vida cotidiana, del conocimiento común del pueblo de Israel, y lo está sacando con el fin de ilustrar los principios del reino de Dios. Dice versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se acuerdan de Herodes el Grande? Él era el rey que gobernaba el pueblo judío en los tiempos cuando Jesús nació. Su padre era de Idumea y se llamaba Antípater, y él gobernaba el pueblo judío. Al morir Antípater, la idea era que Herodes, su hijo, llegara a ser rey de los judíos. Pero el padre Antípater no pudo pasar el reinado a su hijo. No tenía la autoridad ni el derecho de hacerlo. Entonces, al morir el padre Antípater, Herodes se fue de Judea a Roma. Y se fue a Roma con el fin de entrevistarse con el emperador de Roma para pedirle el reino, que le diere la autoridad y el dominio sobre el pueblo judío. Muere su papá, se hace el funeral y ¡fum!, se va él a Roma. Va con un fin de recibir un reino. Se entrevista ahí con César y César le concede lo que es el reino, y al fin de cuentas, habiendo recibido el reino, el dominio, la autoridad, él se vuelve. Cuando él se fue, encomendó sus bienes a sus siervos a que negociasen con sus bienes en su ausencia, pero la historia nos dice también que los judíos literalmente mandaron una delegación tras de él, yendo y diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Sin embargo, no se hizo caso a su protesta, y al fin de cuentas Herodes fue dado el reino. Huele de pollo rostizado. Aleluya. Pero vamos a continuar. Los que están en el internet no pueden alcanzar esto, pero lo pueden imaginar, ¿no? Va Herodes por allá, le conceden el reino, y habiendo recibido el reino, se demoró en Roma, yo creo, 1 mes o 6 semanas más, y por fin se volvió a Judea. El rey legítimo, coronado de los judíos. Jesús está subiendo a Jerusalén. Toda la multitud ahí está diciendo, ay, el reino de Dios se va a manifestar inmediatamente. Ahí viene el hijo de David, él va a tomar el trono de David, va a romper el yugo romano, nos va a volver a exaltar sobre las naciones. La gloria del reino anterior se va a volver a retoñar entre nosotros. Y Jesús dice, un momentito, están pensando mal, están equivocados en su manera de pensar. Y les cuenta la parábola, aunque no encontramos aquí su explicación de la parábola, pero yo creo que es fácil de entender. Porque ¿qué pasó? Jesús entró a Jerusalén, las multitudes le aclamaban como Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito es el Hijo de David, y había mucho movimiento y mucho fervor, que muchos creían que él iba a ser el rey, que lo querían coronar, pero al fin de cuentas, ¿qué pasó con Jesús? Terminando la última semana en Jerusalén,
En vez de que fuere coronado, en vez de que tomara el trono de David, en vez de que el reino de Dios fuere manifestado o establecido, ¿qué pasó? Lo crucificaron. Y cuando lo crucificaron, las esperanzas del pueblo se fueron al suelo. Salieron muy desilusionados, muy desanimados. Pensábamos que era Él quien iba a redimir a Israel. Pensábamos que Él era aquel. Pero lo crucificaron y con esto todas las esperanzas del pueblo se fue al suelo. Pero, digan conmigo, pero, el tercer día ocurrió algo un poco extraño, ¿sí o no? El tercer día Jesús resucitó de los muertos. Y resucitó de los muertos glorificado, jamás para volver a la muerte. Y ahí estaba Él por 40 días apareciéndose a los discípulos mediante pruebas indubitables. Pero terminando los 40 días, ¿qué pasó? Dice, vamos al monte de Olivos, muchachos. Salen ahí al monte de Olivos y ahí están platicando, a lo mejor cantando. De pronto extiende sus manos para bendecirlos. ¿Y qué? Fue partido de ellos. Comenzó a ascender, literalmente. Como que comenzó a ascender y ascender y ascender y ascender y ascender. Y estaban todos ellos mirándole porque se iba. Y por fin dice la Biblia, una nube le ocultó de la vista de ellos. Y ya no le volvieron a ver. Y 2 ángeles estaban parados ya diciendo, varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús a quien han visto irse, otro día se volverá. Pero oigan lo que voy a decir. Lo crucificaron, resucitó, pero a los 40 días ascendió y desapareció de la vista de los discípulos. ¿A dónde se fue? ¿Se desintegró? ¿Desapareció? ¿Se fue a la luna? ¿A dónde se fue Jesús? Yo creo en el momento que la nube le ocultó, si fuere de ángeles o si fuere una nube literal, de todos modos en el momento que la nube le ocultó, oigan lo que voy a decir. Jesús salió de dimensiones terrenales y como hombre pasó a dimensiones celestiales. La Biblia nos dice que Él traspasó los cielos y Él ascendió a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios Padre está sentado en los cielos. Y Jesús, siendo hombre como tú y yo, resucitado, traspasó los cielos y ascendió directamente al trono de Dios. Y la Biblia dice que cuando Él llegó al trono de Dios, que Él fue coronado con honra y con gloria. Que Él fue exaltado en el sentido que el Salmo 110:1 dice lo siguiente. El Señor es como si David estuviera escuchando una plática celestial entre el Padre y el Hijo. Y David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que hago tus enemigos estrado para tus pies. En otras palabras, llegó un momento que el Padre, viendo que el Hijo había salido de la tumba, llegó el momento cuando el Padre cumplió esta palabra y en alguna manera dijo al Hijo, Hijo, ahora es el momento de lo cual te he hablado. Ahora quiero que te subas, quiero que te asciendas, quiero que ahora que vengas y que te sientas a mi diestra. Yo les hago una pregunta. ¿No es cierto que la mano diestra es la mano que demuestra favor? Y si estás sentado en la mesa y quieres honrar a alguien, tal persona, tú le dices, siéntate aquí a tu diestra. ¿Sí o no? Porque es un lugar de honor. No es por nada que yo creo que Judas estaba a la izquierda, entiendan. Pero al fin de cuentas, la mano diestra es un lado de un punto de honor. El Padre le dice al Hijo,
siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el Padre? Está en los cielos. Dice a su Hijo, sube acá, siéntate a mi diestra. Este es el lugar de más alto honor que hay en toda la creación de Dios. No hay otro lugar de mayor honor, no hay otro lugar de mayor privilegio. El de sentarse a la diestra de Dios es el lugar de mayor honor en toda la creación de Dios. Es decir, de que por sobre todos los demás hombres, por sobre todos los demás ángeles, el hombre que Dios que ha más querido honrar, ¿entienden? El hombre a quien él más ha querido favorecer es Jesús, porque le puso a su diestra. El hombre más honrado en toda la raza por Dios Padre. Si el Padre le honra tanto, ¿no es cierto que tú y yo tenemos que aprender a honrarle también? Porque el mundo le deshonra, el mundo le insulta, el mundo le blasfema. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, óiganme lo que voy a decir, el Espíritu de Dios adentro de nosotros quiere comenzar a cultivar en nosotros un espíritu que honra a Jesucristo. Y yo creo que esta honra hacia el Hijo de Dios viene en cuanto a lo que pensamos, viene en cuanto a lo que decimos, viene en cuanto a lo que hacemos. Y nuestra vida debe reflejar algo que sea una vida que le honra a Él en todas las dimensiones, porque el Padre le ha honrado y el Padre desea que le honramos. Y al fin de cuentas, si el Padre quiere honrar a su Hijo, ¿quiénes somos nosotros para deshonrarle? Tenemos que aprender a honrar al Hijo de Dios. ¿Están conmigo? La diestra es un lugar de honra. La diestra es un lugar de comunión. ¿Quién hay que tiene una comunión más estrecha con Dios Padre que Jesucristo? Tú y yo estamos decolados, ¿entienden? Porque al fin de cuentas está Jesús ya sentado a la diestra del Padre en una comunión plena y abierta y gloriosa con el Padre. Se miran cara a cara y al fin de cuentas no hay nadie que tiene una comunión más íntima, mayor con el Padre que Jesús. Y la diestra es de honra, es de comunión y oigan bien lo que voy a decir, es de autoridad. Porque cuando el Hijo de Dios ascendió a la diestra del Padre, el Padre le puso sobre todas las obras de sus manos. Adán fue creado y él fue dado dominio y autoridad sobre la tierra. Y él tenía esta autoridad y dominio sobre lo natural, lo palpable. Pero óiganme lo que voy a decir. Jesús, al ascender a la diestra del Padre, no solo fue dado autoridad sobre lo terrenal, también fue dado autoridad sobre lo celestial. En otras palabras, no solo sobre lo que se ve, sino sobre lo que no se ve. No solo sobre lo natural, sino sobre lo espiritual. Por eso él dijo algo parecido a esto: toda autoridad me es dado o me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Hoy en día hay personas que se jactan y dicen, yo tengo palanca con fulano. Y yo tengo palanca con el gobernador, y yo tengo palanca por acá, y yo tengo palanca por allá. Y yo digo, felicidades, yo tengo palanca con alguien mayor que él. Yo tengo palanca con aquel que está sentado a la diestra del Padre, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, y Dios ha sujetado a Él todas las obras de su mano, y no hay nada que Dios ha hecho que no está sujeto a Jesucristo. ¿Puedo decirles algo? La persona, la figura, el individuo de mayor influencia, poder, autoridad y dominio que existe en la creación de Dios es Jesús de Nazaret. ¿Cómo les parece? Y uno dice, pues, ¿cómo lo sabemos, hermano? No le vemos. Pues oigan,
Él lo dijo, ya basta, ¿sí o no? El Espíritu Santo lo testifica y hay otros factores que nos lo hacen saber. Pero al fin de cuentas, oigan lo que voy a decir. Su reino está firmemente establecido porque Él ascendió a la diestra del Padre. Él recibió reino porque el Padre se lo dio a Él. Y el Padre no se lo va a quitar. Él ha sido entregado el reino de una vez y para siempre, y por el hecho que resucitó de los muertos no va a morir y no va a haber una crisis de transición, porque al fin de cuentas resucitó de los muertos y vive para siempre, y al fin de cuentas su reino es eterno porque Él es el eterno y no va a haber cambios. Los presidentes, los primer ministros, los reyes de la tierra vienen y van por docenas. Pero el Hijo de Dios está a la diestra del Padre y su reino es firme, es eterno y no va a haber cambio. ¿Están conmigo? Fíjense lo que voy a decir. Me es muy interesante que esto ocurrió fuera de la vista nuestra. Cuando nació habían testigos. Cuando fue bautizado habían testigos. Cuando empezó su ministerio habían testigos. Cuando fue crucificado habían testigos. Cuando resucitó habían testigos. Cuando ascendió habían testigos humanos que podrían atestiguar el hecho. Pero ¿quién vio su exaltación? No había testigo humano, con lo cual tú y yo podemos platicar, que lo atestiguó. Pero ahí está, entienden, ahí está. Y yo creo que Dios lo dejó en un sentido oculto o secreto, si puedo usar esta palabra, para probar un poco al hombre, ¿entienden? Y yo creo que muchas veces la falta de la iglesia hoy en día es que no ve a Jesús, y por el hecho que no ve a Jesús se vuelve idólatra como Israel cuando ya dejaron de ver a Moisés. Y por no tener una visión clara de Jesús a la diestra del Padre, suponemos que no existe, que no ve, que quién sabe qué, y volvemos idólatros. ¿Se acuerdan lo que estoy diciendo? Moisés subió a la montaña después del éxodo, después del pacto, sube a la montaña por 40 días, ¿y qué hizo el pueblo? Por no ver a Moisés, hicieron un becerro de oro. Yo creo que la iglesia hoy en día desesperadamente necesita una visión restaurada de la gloria de Jesucristo, de la exaltación de Jesucristo, de entender dónde está y que va a volver. Y yo creo que mucha de la idolatría que existe en la iglesia de hoy en día es porque no tenemos una visión clara de la exaltación de Jesús. Es como que se nos desapareció. Es como que, quién sabe, se perdió. Y no vemos, no captamos. Y si tenemos una visión clara de la exaltación de Jesús, yo creo que esto nos cambiaría la conducta. Javier hizo referencia al conflicto que había entre el Imperio Romano y la Iglesia cristiana. Y el conflicto realmente era esto: ¿quién es el Señor? Y los romanos dijeron: mira, no hay problema que sirvan a sus dioses, pero tienes que honrar a César como si él fuere un dios. Y los cristianos dijeron: estamos dispuestos a orar por él, estamos dispuestos a obedecer las leyes, pero no podemos ofrecer incienso a él, ni un sacrificio a él, porque la pura verdad es esto: aunque sea el emperador, no es Dios. Y si ofrecemos a una persona que no es Dios, vamos a estar blasfemando, cometiendo un sacrilegio, y no lo vamos a hacer. Hónranle como si fuera un Dios. No lo vamos a hacer. Entonces a la hoguera, a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pudieran ser tan resistentes ellos? Porque tenían una visión clara de que su rey estaba en el cielo, y que no solo que estaba en el cielo, pero que un día vendría. Y oigan lo que voy a decir. Ellos entendían las reglas de un reino.
Cualquier que traicionare a su rey por negar a su rey sería sujeto a la pena de muerte. Y yo creo que los mártires primitivos del Imperio Romano ahí estaban, no le negaban a Jesús porque le amaban, pero también, oigan lo que voy a decir, creo que tampoco le negaron porque le temían. Porque entendían que Él es el gran rey a la diestra del Padre, y al fin de cuentas este tipo aquí me puede matar el cuerpo, pero aquel que está sentado a la diestra del Padre puede matar tanto mi cuerpo como mi alma. Y al fin de cuentas, por el temor y por el amor, no le negaron a Él porque tenían una visión clara, una perspectiva clara del reino, de la realeza de Jesucristo como Rey. ¿Saben ustedes cómo haríamos la cosa hoy en día? Niega a Cristo, te matamos. Ay, pues Él me entiende. Él sabe que soy débil. Es muy buena gente, comprensivo. Ay, pues sí, pues le niego. Y luego al mes, aquí estoy, Jesús, tú sabes que soy débil. Dios es cosa seria. Dios es cosa seria. Si tú quieres emocionar tu alma, ponte a leer las historias de los mártires cristianos de los primeros siglos. Y cuando les llevaron de las autoridades y dijeron, mira, ¿qué importa? Nada más tantito de incienso sobre el altar y ahí te soltamos para que puedas adorar a todos los dioses que tú quieres. Y ellos dijeron, no, nada más con tantito de incienso. Ya voy a estar negando a mi rey y no lo voy a hacer. Y los romanos se frustraron con los cristianos, creyeron que eran tercos e intolerantes e irrazonables, porque no entendían ellos cuál es la diferencia. Si le niegas a Él no hay problema. Y digo, ay Señor, devuélvenos esta terqueza espiritual. Devuélvenos esta necedad espiritual, que no teme y así ponerse firme para Cristo, que no doblega la rodilla delante de los dioses de este mundo. ¿Dónde está este espíritu de resistencia que ellos tenían? ¿Dónde está el espíritu de los mártires protestantes? Que cuando llegaron los católicos y le dijeron, confiesa al Papa como la cabeza de la iglesia, y ellos dijeron, un momentito, hay una sola cabeza de la iglesia y es Cristo. No podemos decir que Él de Roma es la cabeza, Él que está sentado a la diestra del Padre es la cabeza. Si no confiesan esto, les vamos a quemar, les vamos a hacer, etcétera, etcétera. Dijeron, pues ni modo, ¿cómo podemos negarle? ¿Cómo podemos traicionarle? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Oigan lo que voy a decir. Era la iglesia romana que rehusaba ceder sus principios que cambió el mundo. Y eran los reformadores protestantes que rehusaban ceder sus principios que al fin de cuentas cambiaron al mundo. Y es precisamente por eso que no estamos cambiando el mundo. Porque estamos dispuestos a doblar la rodilla ante cualquier Dios que se presenta y nos amenaza. Hemos perdido esta voluntad de acero que aquellos tenían, y al fin de cuentas somos ineficaces y al fin de cuentas no cambian a nada. Necesitamos agarrar unas convicciones cristianas, sobre todo en cuanto a la exaltación y la gloria y el reino de nuestro Dios. Y sí, le amamos con todo nuestro ser, pero hay de aquel que le traiciona. Necesitamos ser firmes. Tal vez es por eso que Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y que los cobardes tienen su lugar en el lago de fuego. Traguen saliva y vamos a continuar. Jesús, en este momento, está sentado a la diestra del Padre, habiendo sido coronado de honra y de gloria, habiendo recibido toda autoridad, dominio, etc. No hay nadie
como Él. Yo les voy a decir una herejía, pero es solo uno y Javier ya le soltó unos 20. Entonces pueden entresacar lo precioso de lo vil. Al diablo le odia el mensaje de la cruz. Yo estoy de la opinión que odia aún más el mensaje de la exaltación de Jesús. Porque la exaltación de Jesús es la evidencia de que su misión fue cumplida. Y no solo es la evidencia de que su misión fue cumplida, pero es la evidencia de que Dios en un hombre ha restaurado todo lo que el hombre había perdido. ¿Entienden? Como que Adán lo regó y estaba sujeto al diablo, viene Cristo, asume nuestra humanidad, al fin de cuentas Él muere, resucita, vuelve a sentarse a la diestra del Padre. ¿Y de qué habla esto? De la absoluta derrota del diablo en su rebelión. Y es por eso tal vez que nos quiere cegar los ojos, que no veamos tanto el mensaje de la exaltación de Jesucristo, porque habla de la absoluta victoria de Cristo y la absoluta restauración de la creación de Dios, y dice que al fin de cuentas que hiciere lo que hiciere el diablo, él ha sido derrotado y que los propósitos de Dios siguen triunfantes. Su victoria es nuestra victoria. Pero vamos a continuar. Herodes se fue a Roma y recibió el reino. Pero se tardó 4 a 6 semanas antes de volver. Algunos mensajeros se volvieron y ellos dieron el anuncio al pueblo de que Herodes había recibido el reino. ¿Están conmigo? No tenían teléfono, no tenían fax, no tenían internet, no tenían nada. Pero llegaron algunos mensajeros proclamando: prepárense, porque Herodes ahora es el rey de los judíos. ¿Quién fue el primer mensajero para anunciar la exaltación de Jesús? Porque él dijo que iba a recibir un reino. Pero ¿quién fue el primer mensajero en anunciar esto? Yo le voy a decir quién. El Espíritu Santo. Porque tan pronto que Cristo fue exaltado, ¿quién descendió? El Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Yo estoy convencido que el sermón de Pedro en los Hechos 2, su tema principal no es el Espíritu Santo. Su tema principal es la exaltación de Jesús. Y por el hecho que Jesús ha sido exaltado, el Espíritu ha sido enviado, pero el Espíritu ha sido enviado con un fin. Ha sido enviado con un fin de anunciar algo a los discípulos que estaban esperando. ¿Entienden? Es como que cuando yo voy a España, yo me despido de mi esposa por teléfono, no a Javier, pero me despido de mi esposa por teléfono, y cuando yo llego a Madrid, llego al aeropuerto, saco el teléfono y llamo a la casa y digo: ya llegué. ¿Entienden? Jesús ascendió a la diestra del Padre y ahí está Él. No hay teléfono que llame a Pedro para decir: ¿sabe qué, Pedro? Ya llegué. No había tal cosa. Pero vino un mensajero divino, el Espíritu Santo, quien descendió en el día de Pentecostés, quien descendió para dar testimonio de la exaltación y de la gloria del Hijo de Dios, y Él vino y difundió este testimonio en el corazón de los discípulos, y por eso en el día de Pentecostés se levantó Pedro y comenzó a proclamar con todo su ser que Jesús había sido exaltado a la diestra del Padre como Señor y como Salvador a la casa de Israel. El Espíritu Santo, ¿quién está entre nosotros? ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo aquí está? El Espíritu Santo, quien está entre nosotros, no ha venido para enseñarnos cómo hacernos millonarios. Disculpan que les digo esto. ¿De veras, hermano? Sí, de veras. El Espíritu Santo, quien ha venido aquí entre nosotros, ha venido con un mensaje urgente.
ha venido con un mensaje bastante pesado. Y el Espíritu Santo ha venido a nuestro medio para dar testimonio de algo. De que Jesús está a la diestra del Padre. Buenas tardes. Él lo quiere testificar a nuestro ser. Quiere dar testimonio de su señorío a nuestro ser. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? Este amigo que tuvo los sueños y luego por contar los sueños a sus hermanos lo odiaron más y al fin de cuentas ya se deshicieron de él y lo vendieron como esclavo, ¿sí o no? Desapareció el pobre José. Entonces estaba él en Egipto por 13 años hasta que fue elevado. 9 años más, por fin vienen sus hermanos. ¿Entienden? Todo esto es en sí una ilustración de la exaltación de Jesús. ¿Por qué? Porque José fue dado por muerto, enterrado, pero al fin de cuentas resucitó de la cárcel y al resucitar de la cárcel salió y fue puesto a la diestra de Faraón. Y cuando fue puesto a la diestra de Faraón, fue dado autoridad sobre todo el imperio de Egipto. Es una sombra, un tipo de Jesús también que tuvo sueños, pero que fue crucificado, lo enterraron, resucitó el tercer día y ascendió a la diestra del Padre y no está reinando solo sobre Egipto, sino que está reinando sobre toda la creación de Dios. Los hermanos de José llegaron a la casa y dijeron a su papá, José aún vive y es el Señor sobre toda la tierra de Egipto. Oigan lo que voy a decir. Tenemos que coronar nuestra experiencia de Jesús, de que Él vive, con el entendimiento de que Él es el Rey, no solo sobre Egipto, sino sobre toda la creación de Dios. Cuando yo era muy joven, hace 2 años, yo le voy a ser sincero, yo fui fascinado por el hecho de que Jesús había resucitado y vivía. Era el descubrimiento más grande de toda la vida. ¡Wow! Jesús vive. Increíble. Yo creía que estaba muerto, yo creía que era una iglesia, pero ha resucitado y vive. Y yo he tratado con Él por años, Él que vive. Pero un día el Señor vino y me dice, tiene que ampliar los horizontes un poco. Porque no solo es que vivo, sino que soy Señor sobre toda la creación de Dios. Y esta idea, esta mentalidad, tiene que comenzar a penetrar y saturar la mente de la iglesia. Porque mis hermanos, si vemos la grandeza de nuestro Cristo, no vamos a ser sacudidos por las cosas de este mundo. Pero si no vemos la grandeza de nuestro Cristo y los problemas del mundo son mayores que Él, ¡pum! Un fantasma que viene en la noche muchas veces no me va a ayudar. Y algunos tienen a un Cristo que es como un fantasma que viene en la noche porque no han alcanzado a percibir la plenitud de su gloria, porque Él es mucho más que un fantasma que viene en la noche. Es el Hijo de Dios resucitado, glorificado, pero además coronado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que ruja el diablo, no importa. Que rujan los gobiernos, no importa. Que rujan los religiosos, ¿qué importa? Que los demonios rujan, ¿qué importa? Porque el Cristo que tú y yo estamos sirviendo ha recibido el reino. Y Él está reinando sobre todas las cosas y está encaminando todas las cosas conforme a la voluntad de Dios hacia el fin designado desde antes de la fundación de la tierra, y no hay nada ni nadie que va a descarrilar su propósito.